Luis, nos van a cancelar. ¿Lo dices por el acento que estaba poniendo antes de empezar a grabar? Por eso y por el sombrero chino, el bigotillo a lo Fu Manchu y los palillos para comer. Pero ¿cómo les digo entonces a los japonistas que vamos a hablar de diferentes tipos de comida de origen chino? Bienvenidos a Japón, a Fondo Lite. El podcast Lite sobre Japón de la mano de Japonismo. Lo del bigotillo a lo Fu Manchu creo que es muy viejuner, ¿eh? Es muy Habrá viejuner. algunos japonistas más jovencitos que a lo mejor digan, ¿qué dicen este ¿Quién par es de Fu Manchu? viejuner? ¿Quién es Fu Manchu? Bueno, no nos vamos a meter en ese embolado. No, porque es que nos cancelan de verdad, Laura. Pero es que hoy queremos hablar de Chuka Ryori por un lado y Chugoku Ryori por el otro. A mí ya me explota la cabeza porque este final de temporada, porque hoy sí, hoy es el final de temporada de la temporada 6, Yes. 50 episodios ha Yes. habido. Madre mía, qué locura. Un poquito, ¿eh? Teniendo en cuenta que un año son 52 semanas, básicamente solo hemos descansado Navidad. Solo hemos descansado en Navidad. Básicamente siempre intentamos que Navidad y justo Año Nuevo, justo esas 2 semanitas, son las únicas en las que no hay podcast. Pero bueno, Madre pues eso. mía. Chuka Ryori, Chugoku Ryori. A lo mejor lo del Ryori ya os tiene que sonar. Sí, porque hemos hablado, por ejemplo, de la Shojin Ryori, ¿no? Shojin Que es la Ryori. que hacen los monjes, que es vegana, por ejemplo, en Koyasan. Hemos hablado, por ejemplo, Kaiseki Ryori. Kaiseki Ryori, la alta cocina tradicional japonesa. Es decir, este Ryori indica cocina. Comida, exactamente. Cocina, comida. ¿Ah? Chuka, Chugoku. Los dos empiezan por Chu. Que ese claro. chu es de centro. Exactamente. Básicamente, ambas expresiones se traducen como comida china. Lo digo lo de centro porque China Es el país del es centro. el país del centro, ¿no? Es como se traduce el nombre real de China. De hecho, Chugoku es China. ¿eh? Claro. Chugoku Ryori. Ahora nos metemos un poco en esto, ¿eh? Pero, pues eso, ambas, Chuka Ryori y Chugoku Ryori, se traducen como comida china en español. Pero realmente en Japón representan dos tipos de comida casi diferentes, por decirlo de alguna Bueno, manera. es ¿no? casi como si en España, y supongo que a lo mejor en otros países también, aquí me gustaría que los japonistas nos dejen comentarios, ya sea en iVoox, nuestro Discord, en Spotify, etcétera, para que nos cuenten cómo son los restaurantes de comida china en sus países. Porque en España, por ejemplo, en Madrid, donde yo crecí, realmente Bueno, había en Madrid muchos. y en toda España son todos iguales, Luis, Yo ¿eh? estoy diciendo por mi experiencia, ¿no? Para que alguien no me diga. Había muchos restaurantes de comida china, pero era comida muy barata, muy regulera, sabía exactamente igual en todos los sitios. Parecía como que hubiera una cocina central, ¿no? Que enviaba los platos ya preparados y solo los tuvieran que recalentar, que seguramente era algo parecido, ¿no? Quinta gama y demás. Pero luego, más adelante, encontré algunos restaurantes que tenían como dos cartas: la de comida china para occidentales, para los españoles, y la comida china para los chinos, con recetas que tú te leías los nombres de los platos y no tenía, o sea, no te sonaba de nada. Total, Y bueno, yo supongo que es algo parecido. es totalmente parecido. Para resumirlo y hacerlo fácil de entender, y así, mira, acabamos el podcast y nos vamos ya de vacaciones. ¿te Bueno, parece? No, estoy de broma. Pero para resumirlo, Chugoku Ryori sería la comida china en Japón, pero la auténtica, regional, tradicional, ¿vale? La de La que comen los chinos. auténticas, exactamente. Mientras que Chuka Ryori es la comida china que está de Japón, no en Japón, sino de Japón. Es decir, una especie de mutación gastronómica, vamos a decirlo Esto así. es como Comando G, que decía Poco. mutación. Sí, pero bueno, nacida a partir, bueno, pues para adaptarse a los paladares japoneses, ¿no? También un poco por el momento histórico, ¿no? La escasez de la posguerra, ¿no? Y todo esto. La escasez de la posguerra. Es que no me sale, ya lo dije en un episodio, esta palabra no me sale y siempre la quiero decir y no me sale porque a veces es la única palabra necesaria. Escasez. Tengo que parar y pronunciarlo como muy despacito para que me salga. Pero claro, a mí esto que estás contando me recuerda mucho al yoshoku, Total. que ya hablamos de esto, ¿no? Porque el yoshoku, si os acordáis, es la comida occidental que hay en Japón pasada por el filtro japonés. Es decir, no es tal cual la comida occidental que tienes ahora y que la haces en Japón, porque también, ¿no? Ha llegado y se está haciendo. Eso no es exactamente yoshoku. El yoshoku es esa cocina occidental, pero que se pasa por el filtro. Pueden ser recetas, pueden ser ingredientes, pueden ser técnicas, utensilios, y que surge
a finales del siglo XIX con la apertura de Japón, siempre lo decimos, ¿no?, al mundo occidental, la restauración de Meiji, deja de haber el shogun, el nuevo emperador, construcción del Estado-nación moderno y todo esto. Entonces, claro, entran muchas influencias de muchos países. Y el problema es que Japón dice, no, si todo esto está muy bien, qué interesante, cuántas cosas nuevas, pero es que a lo mejor esto a los paladares de los japoneses no les acaba de entrar por el ojo. Bueno, había un poco esa cosita de quizá tal cual no les acaba de entrar, pero a la vez qué cool, ¿no? Qué guay es esto. Hola, ketchup o yo qué sé, ¿no? Alguna cosa. Hola, esto, pues lo voy a utilizarlo, ¿no? Pero hago una receta que ya realmente es una receta japonesa. De eso tenéis un episodio donde os poníamos un montón de ejemplos, pero yo qué sé, hablábamos, por ejemplo, de los espaguetis con ketchup, ¿no? Claro. Típicos del yoshoku, o la hamburguesa al estilo japonés. Es decir, hay un montón la de doría, platos. ¿no? Por ejemplo, La que es un doría. gratán, pero que utiliza arroz porque al final es el ingrediente típico japonés. Exacto. Pues y ya con son esto platos, pasa lo mismo. Claro, y son platos que los del yoshoku ya han entrado al recetario japonés, ¿no? Los de chuka, ¿no?, los de comida china japonizada, vamos a decirlo me así. parece buena definición. Todavía a lo mejor, bueno, algunos sí, algunos bastantes. Hombre, sí. yo tengo uno en la cabeza que, madre mía, es japonés 100%. Varios. De hecho, hay algún plato que nosotros hacemos, bueno, varios los hacemos en casa y realmente es chukariori, ¿no? Claro, y la cocina chukariori, ¿cómo es? Cuando a veces, no sé qué tenéis vosotros en la cabeza cuando alguien os habla de cocina japonesa, ¿no? Porque yo lo he escuchado muchas veces, es que la cocina japonesa, claro, ellos viven tantos años porque comen muy bien, ¿no? Mucho pescado, mucho sopa de miso, que es verdad, pero al mismo tiempo les encanta esa comida barata de barrio, muy calórica, con muchas salsas, muy adaptada al gusto local, con mucho frito a veces. Exacto. O sea, es que les vuelve locos. Y luego, claro, eso es el chuka. Ahora os daremos un poco más de explicación, ¿no? Pero el chugoku, vamos a empezar por lo fácil. El chugokuriori, la comida china auténtica. Es comida, pues bueno, que respeta un poco las escuelas gastronómicas regionales de China, que bueno, ahí también Estela, nosotros no somos expertos en comida china, pero hablar de comida china me parece casi arriesgado porque hay muchísima comida china. Bueno, es que China es un país tan grande que, claro, por ejemplo, la cocina de estilo Sichuan no tiene nada que ver con la cocina cantonesa, ¿no? Exacto. Y ambas son cocina china. Lo bueno es que ya estamos en ese momento en el que ya ha llegado a Japón también, igual que pasó con España, auténtica cocina china. Entonces vais a poder encontrar restaurantes donde hacen, pues eso, esa cocina de Sichuan, ¿no? Que suele ser tener picantes e intensos y demás. Vais a tener restaurantes donde vais a poder encontrar comida cantonesa, ¿no? Con sabores sutiles, preparaciones al vapor, etcétera. Incluso hay algunos restaurantes de auténtica cocina china en Tokio, que yo sepa, no sé si en Kioto también, seguro, pero en Tokio los tengo claros, que tienen estrella Michelin incluso. Es decir, que hay muy buen nivel de cocina china auténtica en Japón. Al final, chugokuriori, la comida china auténtica, mantiene los ingredientes y los sabores, ya sean sutiles o picantes, originales, de las recetas originales, auténticas, un poco sin censura, ¿vale? Como dice Luis, hay muy buenos restaurantes con hasta estrella Michelin. Luego también varios hoteles de lujo en Japón tienen algunos restaurantes de comida china de gama media alta, muy buena. Más bien alta. Exactamente. Pero es que luego también tenemos restaurantes regentados por inmigrantes chinos en los barrios chinos, que también tenemos un episodio de barrios chinos. Bueno, yo es que además Japón. Aquí recuerdo que mi primera vez en Japón en 2003 estuve en el barrio chino de Kobe con dos amigas, que una de ellas creo que la hemos visto en este viaje. Sí, la hemos visto. Sí, Luis. sí, la hemos visto. Y me llevaron a un restaurante chino auténtico. Chino. Que digo yo, ahora lo pienso, ¿sabes? En perspectiva, y digo, 2003, mi primera vez en Japón, ¿por qué no me llevas a comer carne de Kobe, ya que estábamos en Kobe, y me llevas a comida china? Bueno, porque a lo mejor a ellas les parecía más diferente, más interesante. No, me encantó, ¿eh? Me gustó muchísimo. Y no tenía nada que ver con la idea que yo tenía de cocina china, claro. Claro que no. Es que de la misma manera que los restaurantes, bueno, chinos, tú decías antes, ¿no? En Madrid tenían como doble carta, en Igualada
El primer restaurante chino que abrió en Igualada fue fiesta local casi. Todo Igualada fue a probar el restaurante chino y básicamente solo tenían los platos típicos del restaurante Es chino decir, español. el pollo al limón, el cerdo agridulce, El pollo con almendras también. el rollito de primavera, el arroz las tres frito de delicias. Tres delicias, la familia feliz. Bueno, había o sea, algo lo así. típico, estoy seguro, pero es que nos interesa porque tenemos la curiosidad de que nos contéis cómo son en vuestro país estos restaurantes. Pero a veces pensamos, ¿no? Los barrios chinos a lo mejor tienen esa parte como muy turística. Claro, pero Que la tienen. Que la tienen, pero siguen siendo muchos negocios regentados por inmigrantes chinos. Ya sabéis, Yokohama, Kobe, Nagasaki, tenéis un episodio aquí del podcast. Pues ahí también podéis encontrar auténticos restaurantes de chugo kuriori, de la comida china auténtica, con esas mesas grandes, redondas, ¿no? Con esa plataforma giratoria Es verdad. en el centro, tan típica, súper típica de los restaurantes chinos, ¿no? Claro, Que vas para girando poderlo para- compartir todo sin tener Exacto. que moverte. Que me parece una ideaza. Es una ideaza, porque cuando las Sinceramente. mesas son grandes, esto de pasarse los platos, al final no Es un pides rollo. y no comes. No, Tú porque simplemente además le estás- giras la parte central de la mesa. Claro, todo el rato Y si no listo. estás pidiendo y al final estás dando platos todo el rato y no comes porque estás todo el rato pasando platos a los otros. No puede ser. No puede ser, ¿vale? Pero ¿qué platos hay? No vamos a listarlos exhaustivamente, Para porque ya hacernos una hemos idea. dicho que la cocina china es La gigantescamente compleja. Pero alguna cosita así. Bueno, yo voy a empezar por uno de mis platos preferidos del mundo mundial y que en este último año he tenido la suerte de probarlo en varias ocasiones. Primero, cuando fuimos, para tu cumpleaños, fuimos a Singapur. Ahí lo comimos 2 veces. Lo comimos 2 veces y ahora que hemos estado hace 2 meses estuvimos en Londres. También de lo vacaciones probamos. familiares. También fuimos a un restaurante chino auténtico, Chugo Kuriori, y comimos pato Pekín. Qué Ese maravilla. pato Pekín. Con esa piel ultra Espectacular. crujiente. Qué maravilla. Me encanta solo el pato, me encantan patos de mis carnes favoritas. Bueno, yo creo que es mi carne favorita, el resto de carnes me dan bastante igual. Normalmente, esa piel espectacular y cómo se come, Sí. ¿no? La manera que se come con esas especie de tortillas es la salsita, maravilloso. Luego, un plato que te gusta mucho a A ti. mí me encanta el xiaolongbao. Xiaolongbao. Los dumplings rellenos de caldo caliente, ¿no? Exacto. Diréis, ¿cómo se hace? Bueno, pues no es el objetivo del No, episodio. no lo es. Pero bueno, es añadir el Pero agar-agar, por lo voy a ejemplo, contar, ¿no? para que se solidifique y cuando luego se pone al vapor, pues claro, con la temperatura, el agar-agar, ¿no? Se disuelve y entonces vuelve a convertir lo que hay dentro en líquido. A Luis le dices de hablar de comida y ya Yo está, estoy Le salivando ahora sueltas mismo. y- Es que además los xiaolongbao también los comimos en este También. restaurante de Sí, Londres sí, y sí. qué maravilla. Buah, Uf, fantástico. lo que me gustan. Luego también hay un plato que también lo vamos a encontrar en los restaurantes de Chuka, pero realmente en los de Chugokus donde se come de verdad. En la receta auténtica. Es uno de mis platos favoritos También el también, mío. que es el mapo tofu, ¿vale? Exacto. A veces podéis haberlo escrito como mapo tofu, mapo tofu. Que va- básicamente es tofu, pero que está cubierto de un aceite picante, carne picada y mucha pimienta de Sichuan, que te da así ese picorcito en la Picante, lengua, picante. que está muy rico. El auténtico pica. El japonés pica un poco Poquito, o no pica. poquito no directamente, pica, exacto. Y luego, bueno, lógicamente, toda una gama inmensa de dim sum, especialmente en Japón muy populares los del estilo Hong Kong, ¿no? Los hongkoneses. Hay ¿vale? muchísimos más, pero para que os hagáis una idea, esto lo encontraríais en restaurantes de cocina chugoku. Tenéis algunos marcados justamente en, por ejemplo, tenemos una guía bastante interesante del barrio chino de Kobe, que es el que tenemos más explorado, ¿vale? Se viene pronto, espero, una mejora de la Del barrio guía chino de del Yokohama. barrio chino de Yokohama, con recomendaciones justamente de restaurantes donde disfrutar de chugo kuriori, la Uy, qué comida bien, esto me china gusta. auténtica, ¿vale? Vamos a la otra, la chuca, que yo creo que aquí es donde podemos sacar un poco más de juguillo, como a los xiaolongbao, ¿no? Exacto. Le sacamos el Pero juguillo. chuca también significa China en cierto modo, ¿no? Sí. Básicamente sí. Lo que pasa es que tiene un kanji diferente, es como el antiguo. Y este lo veréis. Bueno, los restaurantes de chukariori, que son restaurantes de comida china a la japonesa, ¿no? Japonesizada, pues siempre van a poner este kanji. Claro, siempre. aquí la diferencia es que este China alude un poco más al sentido cultural o casi geográfico, mientras que el otro es como el nombre del país nombre, exactamente. propiamente dicho, ¿no? Es como
un japonés llama a China. Dale, o sea, un exacto. japonés no va a decir chuca para referirse No. al país de China, pero para referirse a lo mejor Es más al como concepto. adjetivo casi, exacto. Exacto. De hecho, los al concepto. fideos, ¿no? ¿Te acuerdas cuando hablábamos del ramen de Takayama? Claro. De cierto tipo de fideos que se entendían que eran de China, originarios de China. Aunque se adaptados al gusto japonés, se usa justamente chuka. chuka soba. Chuka soba. Ahí está. Pero los chuka fideos, soba chuka, también chinos. es un false friend que dicen los anglosajones, ¿no? Porque no implica que sean Soba. fideos soba al estilo chino, porque no son fideos soba, son fideos de ramen. Y no es que sean al estilo chino, porque ya tienen el caldo al estilo japonés, ¿no? Pero es la manera en la que en algunas ciudades japonesas llaman al ramen. Y en parte recuerda a cuáles son los orígenes del ramen, que quizá nos estoy haciendo un poco de spoiler. Sí, bueno, de hecho, son muchas cosas de estas, las hemos ido hablando en diferentes episodios del podcast. Los que estéis al día y hayáis escuchado todos nuestros episodios, muchas de estas cosas os van a sonar. Vais a decir, esto me acuerdo que dijisteis que, claro, soba era la palabra para referirse en general a fideos. Pero eso también la palabra específica para referirse a un tipo de fideos que son los hechos de alforfón o trigo sarraceno, ¿vale? Pues ese chuka, de cuando hablábamos, ¿no? de ese chuka soba, es el mismo chuka, se escribe con los mismos kanjis. Claro. Básicamente es eso, como un poco como un adjetivo de chino, ¿no? Exacto. De algo que proviene de la China o que está inspirado en China. ¿vale? Exactamente, Con lo y claro, cual, chukariori, comida china a la japonesa. a la japonesa. Y claro, al estar hecha a la japonesa, ¿qué le ocurre? Pues que los picantes son mucho más sutiles o a veces incluso inexistentes. Utiliza menos especias picantes, o sea, intensas, como por ejemplo la pimienta de Sichuan que mencionábamos, y los sabores tienden a ser un poquito más dulzones, esto que te gusta a ti, ¿no? Sí. Más Bueno, mucha salsa de soja. Y se usa salsa de soja japonesa, Exacto, no no china. que tienen sabores, perfiles de sabor ligeramente diferentes. Bueno, al final se adapta no solo al paladar japonés, que también, ¿no? Buscas agradar al paladar japonés, sino que también se adapta a los ingredientes disponibles en Japón, ¿no? Por ejemplo, pues se va a usar arroz japonés. Lógico. Porque es el que hay. Arroz redondo en lugar de arroz de grano largo, por Exacto. ejemplo, con más glutinoso, etcétera. Se prioriza caldos pues a base de pollo. Caldos más suavecitos, Claro. ¿no? Como a lo mejor otras cocciones, repito, no soy experta No en todos son comida suavecitos, china. porque tú vete a un tonkotsu potente. Bueno, claro, pero ¿eh? ese no es de pollo, ya ahí Claro, estamos pero por con eso un te digo, cerdo. pero no deja de ser un ramen, ¿no? Sí. De hecho, lo más interesante del chukariori es dónde comemos esta comida, ¿vale? La comida china adaptada al paladar japonés. Se sirven las machichuka. Esto lo han mencionado antes, sí. Machichuka, ¿eh? Machi es ciudad. Creo que en algún Japón a fondo, alguna palabra hemos hablado de ello. A mí me suena. Machi ciudad, sí. Machi, ciudad o pueblo, la idea de un grupo, ¿no? de casas más o menos grandes. ¿no? Barrio también a veces se puede traducir. Y chuka es este chuka. ¿no? Básicamente son los restaurantes chinos del barrio, pero Exacto. chinos japoneses. Exactamente. Normalmente son locales como muy informales, tienen un menú bastante barato, suelen ser bastante ruidosillos. Voy a decir, no me ataquéis, pero relativamente sucios. No digamos que, Sí. bueno, pues a ver, los restaurantes en general, los de barrio, hay rinconcitos Tienen en una capa de Japón. mierda de la era Taisho. Yo no quería decirlo así, pero sí, ¿no? Pero los machichuka pues son muy de barrio, muy de barrio. Es comida al final rápida, comida bastante casera. Claro, pero es una comida rápida y casera que yo creo como que después de tantos años, ¿no? Y después sobre todo de temas de la posguerra, esa escasez, ¿no? Y de tener ese éxito, que a muchos japoneses les toca la patata. Sí, y de hecho en la actualidad están viviendo un renacimiento, bueno, con toques un poquito nostálgicos. ¿Ves lo que yo ¿no? te decía? Vamos a imaginarnos, mira, os voy a poner ahí una imagen, ¿eh? Entramos en este restaurante, tenemos un dueño, es un señor mayor, que está manejando el wok ahí. Dándole los caña fuegos, con la muñeca. Con la muñeca, exacto.
Tenemos las mesas que están con manteles, un poco, bueno, todo el ambiente es un poco pegajosillo, digamos. Claro, de toda la grasa que va soltando todo aquello. Tiene esas, a veces, ¿no? Como esas jarras transparentes de agua que te vas sirviendo tú en vasitos de plástico. De plástico normalmente. Y tienen eso, menús con esos teishoku, que ya hemos hablado de esto, ¿no? Recordáis como los menús de mediodía, esos sets de comida súper baratos, que básicamente lo que hacen es, a mí esto es de las cosas que más me sorprende, carbohidrato con carbohidrato, ¿no? Ah, bueno, esto les encanta a los japoneses. Sí, de hecho nosotros hemos comido varias veces un cuenco de ramen con un cuenco de chahan, que es arroz frito, ¿no? Dices, pero si ya el ramen, ponme una ensaladita o algo. Claro, no sé. si ya el ramen, los fideos ya son carbohidratos. Pum, pum, ¿no? Son ahí 2 porciones que te van a llenar mucho. Para muchos japoneses, a veces cuando tienen que explicar qué es una machichuca, claro, como parece que el mundo es americano, bueno, estadounidense, ¿no? Te van a decir, es un poco como el típico diner estadounidense, ¿no? Es el lugar donde vemos en las películas que van siempre, ¿no? En las series de televisión, en las pelis, van siempre y se toman el café ese, ¿no? Con la jarra y se comen ahí los platos. Es un poco claro, ese mismo aquí la sentido, estética, ¿no? es esa estética que los japoneses han adaptado también del ideal chino, ¿no? Sí. De lo que ellos creen que es la estética china, aunque luego, claro, te vas a China y hay una variedad de todo, inmensa, ¿no? Pero es lógicamente. eso, es carteles de color rojo brillante, las propias mesas, los taburetes, ¿no? Motivos geométricos tradicionales chinos, no sé, todo esto que tú lo ves y piensas, oh, esto es lo que yo montaría si quisiera abrir un restaurante chino y no supiera cómo, me iría a un supermercado de estos chinos, ¿no? Pero de los de venta al por mayor, y seguramente tienen farolillos, tienen manteles, tienen de todo, lo compras todo y ya te montas el restaurante tal cual. Y el problema está en que al final todos tienen una apariencia muy parecida. Muy parecida. Además, en la gran mayoría de casos son restaurantes que se hicieron muy populares en los años 70, ¿no? Más o menos, y la gran mayoría no se ha modernizado ni ha hecho ningún tipo de actualización a su diseño, ni interior ni exterior. Entonces, entrar en ellos es casi como viajar en el tiempo, ¿no? Y viajar a ese Japón del milagro económico. Ya te digo. No sé, es un poco, es bastante curioso. Claro, estamos hablando de aquí de Chuka y ya hemos mencionado algunas cosas, pero realmente todos vosotros estamos convencidos de que habéis probado algún plato de la gastronomía o más de uno. Chuka. Sí, esos platos, pues eso, mutados, ¿no? Al final, mutaciones de los platos originales chinos. Vamos a hablar de algunos y ya veréis cómo se os enciende la bombilla y decís, leche, pero claro que he probado restaurantes de cocina Chuka. A ver, yo creo que tenemos que empezar por el primero, el ramen, ¿no? El ramen es que, claro... Es el ejemplo perfecto de Chuka, ¿no? Totalmente, porque surge en China, ¿no? Es una sopa de fideos. Tenemos un episodio de ramen. Exacto, también, tenemos un episodio, ¿no? Y tenemos una guía en la web súper intensa y súper chula, japonismo.com, pero no deja de ser eso, fideos en sopa, ¿no? Luego la sopa, pues evidentemente, pues con más horas de cocción, más ingredientes, menos. Los japoneses lo adaptan a sus ingredientes que decías tú, ¿no? Porque es eso, pones salsas de soja japonesa, utilizas, por ejemplo, las sardinillas típicas de Japón pues para hacer los tare, luego los fideos con harina japonesa también y todo esto. Y al final es un plato que al cabo de los años, hoy en día, para mí es el plato más popular de Japón. Igual que decimos que en bebidas alcohólicas, por ejemplo, la cerveza, ¿no? Es la reina, el ramen es el rey de la comida japonesa. Está ahí con el sushi, lógicamente, pero creo que el ramen también a nivel internacional claro, pero se el ha comido el sushi. Los japoneses no lo comen tanto a diario. Cierto. ¿No? Y casi para los japoneses es para una ocasión especial. Sí. Mientras que, sin embargo, como restaurantes de ramen es casi como los konbini, casi tienes uno en cada esquina, en cada barrio. Y permite varios. Comerlo muy rápido. Lo comes muy rápido. Lo comen muy rápido. De hecho, ya esto lo contamos, ¿no? Hay restaurantes en los que estás de pie y comes el ramen es que es comida rápida. Para pim pam pum. Aunque no lo parezca, un ramen para un japonés es comida rápida. Entonces, el ramen a lo mejor lo pueden comer 3 veces a la semana, por ejemplo, o más. Otro ejemplo de Chuka, que estamos seguros que todos conocéis, son las gyozas. Bueno, ya te digo. Mira que tenemos una guía en japonismo. Tenemos un episodio con un montón de tipos diferentes de gyozas, porque no todas las gyozas que hay en Japón son exactamente iguales. O sea, que te puedes hacer un viaje
muy interesante probando diferentes tipos de gyozas si sois tan locos como nosotros de este plato. Las gyozas, bueno, las yaki gyozas son las más típicas. Esto os lo contábamos en el episodio, creo, ¿no? Hemos hecho un episodio de gyozas, ¿verdad? Vale. Diría. Es que ya estaba aquí dudando. Os lo contábamos en Si este no episodio. lo haremos, tranquilos. Los que se hacen a la plancha, esa masa muy, muy finita, ¿no? Se pueden comer solas. De hecho, hay varios restaurantes y tenéis muchas recomendaciones en la web, que básicamente vas a comer gyozas y ya está. O en muchos otros casos, especialmente las machichuca, se sirve también como acompañamiento, ¿no? Ya sea un plato de arroz o un plato de ramen. Sí, sobre todo en muchos sitios de ramen suelen tener las gyozas como acompañamiento. Lo curioso, por ejemplo, es que las gyozas japonesas llevan mucho ajo. De hecho, hemos estado en algunos restaurantes que hay hasta algunas gyozas que solo llevan ajo dentro, las de Kinniku, ¿no? Sí. Mientras que los yaoshi, que son la versión china original, se comen principalmente hervidas, no tanto a la plancha. Cierto. La masa es más gruesa. Sí. Además, son muy especiales de Año Nuevo y Ciertos demás, y momentos. no llevan tanto ajo. O Bueno, no se usa casi. claro, es lo que decíamos. Al final, por eso la gyoza tiene ya hasta otro nombre, todo, porque evidentemente el nombre de gyoza es la adaptación de ese gyaozi, Yaoshi. que no sé cómo se pronuncia, lo siento, pero no es un poco esa adaptación, pero ya es Y ya es un plato puramente es un plato japonés. ¿no? Otros platos súper populares en estas machichuca, bueno, yo creo que el tercero, quizá el más popular, será el chaján. El chaján, claramente. Decís, esto de chaján yo no lo he comido nunca. ¿Habéis estado en los restaurantes chinos, estos que decíamos al principio en vuestros países, comiendo el arroz frito tres delicias? Pues ya lo tenéis. Es Porque el arroz chaján frito. es arroz frito estilo japonés. Exacto. De hecho, nosotros lo hacemos bastante en casa y hacemos chaján, hacemos la versión japonesa, Exacto. japonesizada. Que básicamente, de ese arroz ¿no? Si frino. tú lo comparas con el arroz frito tres delicias que había en No los me has restaurantes. oído, pero he dicho arroz frino. Frino. Frito y chino. He hecho una mezcla, perdón. No, pues claro, ellos en los restaurantes chinos, cuando yo era pequeño, no le ponían salsa de soja. Supongo que porque entonces no era tan popular. no era tan popular ni tan conocida porque no había casi restaurantes japoneses cuando yo era pequeño. Es que yo ya tengo unos años. Eres viejuner, Luis. Soy viejuner, ¿no? Entonces, básicamente la diferencia principal es esa, pero no deja de ser el arroz que se te ha quedado, el que te ha sobrado a veces del día anterior, pues que lo pones en la sartén, le pones huevo, con salsa de soja y bacon. Bueno, normalmente lo aquí que en tengas. España al menos y en Japón también se hace bastante como con jamón york, con guisantitos, vale. Bueno, un poco también probablemente. a veces lo que tengas, Claro. porque es una manera de usar ese arroz que te había quedado un poco, para que se te había resecado un poquito. Bueno, nosotros lo hacemos en casa justamente para recuperar ese arroz que se ha quedado, que ha sobrado, ¿no? Sin ningún tipo de De hecho, duda. a veces, como pasa con algunos otros platos de la gastronomía de cualquier país, hay veces que los platos surgen como cocina de aprovechamiento y llega un momento que dices, esto está tan rico Que ya que en lo el hago- futuro ya lo hago a propósito, ¿no? Ya hacemos arroz en mayor cantidad para que nos sobre para hacer el chaján al día siguiente. Luego otro plato súper popular en las machichucas, siempre lo vais a encontrar también, ya lo hemos mencionado, y en este caso es un plato también muy típico del chugo kuriori, pero hemos dicho, en el chugo kuriori sigue la receta original, el nivel de picante original, en las machichuca la cosa baja, es el mabodofu, Claro. ¿vale? El plato original es de Sichuan, lo hemos dicho antes, súper Pica picante. que te mueres. Claro, porque usa pimienta de Sichuan, ¿no? Justamente una de las más picantes. Que bueno, hay. que no es exactamente una pimienta, pero que tiene Bueno. ese punto aromático súper picante, súper interesante. Lo curioso es que hay el padre de la comida, de la cocina de Sichuan en Japón, Chen Kenmin, adaptó el plato, fue el primero en adaptarlo, ¿no? Hizo varias sustituciones, sustituyó el puerro por cebollino, le añadió un poquito de azúcar y luego un poco de salsa de soja más dulzona para rebajar el nivel de picante. Claro. ¿no? Ya también es un básico en todas las machichuca, ¿vale? Luego, otro plato súper popular que a mí personalmente me encanta son las ebi chili. Oh, qué ricos. Claro, las ebi chili son gambas picantes, ¿no? Exacto. Están inspiradas en el plato gan xiao xia, que son, no sé si lo pronuncio bien, es un plato de Sichuan, que son básicamente, pues eso, gambas en salsa de chile picante. ¿Qué pasa? Que igual que con la pasta esta neapolitan que tú decías, que añadió ketchup, aquí también a la ceviche chili se le añadió ketchup, huevo y sopa de pollo para suavizar el picante. Y de nuevo, pues eso, es una manera
de tomar un plato que dices, es muy rico, me gusta mucho, pero es que los japoneses no se lo van a comer así. Entonces vamos a dárselo de una manera que lo acabas convirtiendo en algo que en cierto modo es totalmente diferente. Es totalmente diferente, pero parece chino, ¿no? Y Parece entonces chino, ya exacto. lo puedes seguir como vendiendo. Y otro ejemplo de esto, creo que ya para mí este es como la omuraisu, no sé si os acordáis cuando hablábamos vale, del ya sé shugo, cuál. sí, ¿eh? La omuraisu decíamos, esto es un invento 100% japonés, pues en el caso de chukariori, quizá el mejor ejemplo es el tenshindon, ¿vale? Es una tortilla de cangrejo sobre una base de arroz que está así bañado en una salsa espesa, ¿no? Bastante agridulce. Bueno, de hecho el nombre lleva ¿no? El nombre Sí, sí. Tenshindon es como el donburi, ¿no? Porque llevas el arroz El donburi, de Tianjin, la ciudad de Tianjin. Pero en Tianjin este plato ni existe ni, vamos, Vamos, nada o sea, de nada. que es como el omuraisu, un invento 100% japonés, utilizando influencias de aquí y de allá, y aquí lo han creado ellos. Totalmente japonés. Pero bueno, ¿cómo llegó la comida china, Laura? Porque ya he mencionado algo, ¿no? De ciertas influencias que llegan con la apertura de Japón a Occidente, pero el gran auge de la comida china, ¿cuándo llega? Bueno, tenemos dos momentos al final y creo que son los dos momentos de siempre hablamos de ellos. Por un lado, finales del siglo XIX, con la apertura, ya sabéis, al comercio internacional de puertos como Yokohama, Kobe o Nagasaki. Justamente, ¿no? Son donde están los tres grandes barrios chinos. Ahí se asentaron los primeros inmigrantes chinos, especialmente de Cantón y de Fujian. Que empezaron sobre todo a preparar el ramen o la versión china, que los japoneses lo vieron y dijeron, oh, esto parece interesante, ¿no? Y se acabó adaptando al ramen japonés. Ese sería por un lado. Y luego tendríamos la posguerra. ¿Qué pasa en la posguerra? Pues claro, tenemos un montón de japoneses que estaban en China, habían estado viviendo en China. Bueno, claro, es que hay que dar el contexto histórico, ¿no? Ya no solo es porque esté cerca y digas, oh, es el gran culturizador, ¿no? Claro, pero es que en el momento de la Segunda Guerra Mundial, Japón había conquistado Manchuria. Exacto. Era un estado títere de Japón. Entonces, claro, tenían ahí destacados un montón de soldados y de civiles. Y cuando pierden la guerra, pues también, además, no solo en Manchuria, sino también en Taiwán, que también lo tenían ahí a tope. Pues esos soldados y esos civiles regresan a un Japón que tiene escasez de alimentos, además, y está hecho polvo, y no tienen nada que hacer, ¿no? Y mucha de esta gente dicen, ¿qué podemos hacer? Pues lo que hemos comido en estos lugares, ya sea Taiwán, ya sea Manchuria, vamos a abrir pequeños restaurantes de barrio, ¿no? Esos machichuca de los que hablábamos, vamos a utilizar lo que podemos conseguir en la situación que tenemos y vamos a intentar replicar un poco los sabores que nos han gustado más en estos lugares en los que hemos estado viviendo estos años. Adaptándolos siempre al paladar justamente japonés, ¿no? Por eso de ahí surgen pues tantas recetas de las gyozas. Esto en el episodio de las gyozas también lo hablábamos, ¿no? Justamente esos retornados pues de Manchuria en su gran parte que traen esas recetas consigo, ¿no? De todas maneras, en la actualidad donde mejor podéis disfrutar de la comida china, pues es lógicamente, lo decíamos antes, en los Chinatown, en los barrios chinos, especialmente esos tres grandes, ¿no? Chinatown. Bueno, es que Yokohama diría que es el barrio chino más grande de Asia. Es enorme, ¿no? Yokohama, Kobe, Nankin-machi y Nagasaki, ¿vale? Aquí tenéis de todo, pero es verdad que en la actualidad viran la gran mayoría de restaurantes hacia el chugokuriori, que es la comida china auténtica, la regional. Claro, pero ¿qué pasa también de los Chinatowns? Que están llenos de puestecillos y a veces cuando tú vas como turista, lo que ves es una adaptación precisamente para todos esos turistas, ya no solo internacionales, sino sobre todo japoneses, que pasean por esos barrios chinos y que quieren probar cosas sencillas y que se puedan comer pues con las manos. El problema está en que muchas veces como turista no te atreves a entrar en esos restaurantes, porque de hecho cuando yo estuve, ¿no? El ejemplo que yo he puesto, cuando estuve en Nankin-machi, en el barrio chino de Kobe, con estas amigas en 2003, no era un puesto de comida en la calle, era un restaurante, su propio edificio. Claro, tienes que atreverte a entrar a esos restaurantes que a veces pueden quedar incluso un poco ocultos porque la proliferación que ha habido, ¿no? De puestos y demás, a veces como que deja las entradas un poco ocultadas. Sí, de hecho yo creo que los japoneses van a los barrios chinos justamente buscando
recetas, platos, sabores que no pueden encontrar en la machichuca de su barrio, ¿no? Pues el pato Pekín, por ejemplo, sopa de aleta de tiburón, esos dim sums de los que hablábamos, en fin, ¿no? Todos estos platos que os íbamos comentando. Pero lo que tú dices es totalmente cierto. Al final, con el turismo más de masas, el turismo masivo también entre los japoneses, lo que ha hecho es que hayan aparecido muchos puestos y hasta restaurantes de chukariori también en los barrios chinos, ¿no? La gran mayoría, pues una manera a veces de diferenciarlos, muchos casos suelen tener tabehodai, ese come todo lo que quieras, ¿no? Una especie de buffet libre, sí, ¿no? a un precio bastante razonable que, pues eso, está un poco indicado para los que quieren probar, ¿no? Comida china, pero muy adaptada al paladar japonés, ¿no? Que no quieren tampoco grandes cosas picantes o uy, a ver qué me van a poner, no sé yo si esto me va a gustar y demás, ¿no? Entonces puedes sentir que estás probando muchos platos de inspiración china, pero con la seguridad de que te va a gustar todo. Eso es. Y luego también en los últimos años estamos viendo una ola, yo creo que esto es en general, ¿no? Al final vivimos en un mundo cada vez más conectado, cada vez tenemos más información, tú buscas en internet y encuentras recetas originales, ¿no? Hombre, claro. De todo, de A ver, cualquier a veces país. el problema es encontrar los ingredientes, pero es verdad Exacto. que la persona que tenga un poquito de curiosidad hoy en día vive en un momento perfecto para Sí, hacer este ¿no? tipo de... Sinceramente. Cualquier tipo de cocina. Y eso también está pasando en Japón. Hay como una especie de movimiento que se llama Majichuka, ¿no? Las chuka, las machi chuka, pero y la comida chukariori, pero de verdad. Maji significa la de verdad, en serio, ¿no? Y es una comida pues que busca ser casera, que busca agradar a todos los paladares, pero especialmente a los nuevos residentes chinos en Japón, ¿no? Claro, con lo cual no vais a encontrar esos sabores fáciles de la cocina chuka, sino sabores caseros de la cocina china de verdad, porque Exacto. a veces la cocina china que llega o que hay en estos grandes restaurantes, como muchas veces son restaurantes caros, de Eso medio lujo, sobre todo hay mucha cocina, por ejemplo, cantonesa, de Sichuan, de Shanghai y de Pekín, sobre todo, ¿no? Los grandes tipos. Pero ¿qué pasa? Que a veces dices, es que esto es un poco demasiado. Yo lo que quiero, además, es, pues, parecido a las izakaya japonesas, pero las que tengan en China los chinos, pues como se han ido a Japón, pues quieren algo parecido, ¿no? Algo del día a día. No necesitan un restaurante que dices, esto solamente para las ocasiones especiales. Entonces, por ejemplo, pues sitios donde tengan cabezas de pato especiadas, que dices, tela. Los hot pot, por ejemplo, que también hasta en Málaga han empezado a llegar, pero Sí. claro, algunos hiper picantes, ¿no? Esto típico de Shonshin. Platos con texturas o con ingredientes que el japonés medio, e incluso yo diría el occidental medio, también suele rechazar. Pero a la vez, cada vez somos más abiertos a probar cosas. Es decir, el japonés de los años 80 no es el mismo que el japonés No, de claro. 2026, igual que, ¿no? En España los españoles de los años 80 no son los mismos que los de 2026. Creo que vivimos en un momento que gracias a justamente toda esa información, el acceso al final de la información, nos permite decir, ay, pues quiero probar esto, con Claro. el nivel de picante original. Y si me muero, bueno, no, ya estoy llorando aquí en el restaurante, Pues ya está. Pues ya está, ¿no? No, eso es Apetece verdad. un poco más lo real, vamos hacia Pero lo claro, real. no sabemos cómo sois los japonistas que estáis escuchando este episodio, ¿no? ¿Qué os gusta? ¿Cuánto os gusta el picante? ¿Cuánto os gusta innovar gastronómicamente hablando? Entonces, básicamente, si visitáis alguno de estos 3 grandes barrios chinos en Japón, que también se pueden encontrar, como digo, restaurantes chinos Sí. en otras partes, pero en los barrios chinos, por supuesto. Aquí, básicamente, vais a tener de todo, ¿no? En las calles principales, las calles grandes, un poquito más ancha, vais a tener esos restaurantes de cocina de chugokuriori, es decir, la auténtica cocina china, pero un poco más, pues bien. Un poquito, exacto, bien, no alta cocina, pero bueno, sí. Pero bien. Y esa calle va a estar flanqueada de puestos callejeros donde tienes esa mezcla de... Tienes tanto chukariori como, por ejemplo, a veces los nikuman, ¿no? Que tienes preparaciones que son también muy típicas china, que son estos bollos al vapor, pero con rellenos adaptados al paladar japonés. Sí. Y si queréis probar estas majichuka, que es como la cocina china, pero de tabernillas china, pues en las calles aledañas, de los Exacto. callejones traseros dentro de estos barrios chinos. ¿Por qué también? Porque al final
tampoco no tienen tanto tráfico o no tienen tantos comensales como los grandes restaurantes de cocina Chugokuriori, ¿no? Exacto. Entonces, ponerse en la calle principal, los alquileres son mucho más caros y tal. Entonces, se van a esas calles aledañas y abren sus pequeños restaurantitos, pero los inmigrantes chinos saben que están por ahí y van a ir a comer. Si os interesa, acercaros por esas calles, investigad un poco, veréis que está llena de gente de China, ¿no? No tanto de japoneses. Los japoneses van a estar más pues por las calles principales y sobre todo a veces en muchos puestecillos haciendo colas porque les encanta hacer colas y hay algunos que tienen algunos... Bueno, pero hay algún sitio que te hemos marcado y que de hecho queríamos ir y no pudimos ir por las colas que había de unos xiaolongbao bastante auténticos y bastante tradicionales. Me refiero a un poco de todo, ¿no? Simplemente hay que saber, pues fijarse bien. En las cartas ya lo vais a ver. O sea, si veis un restaurante y es una machichuca, pues vais a ver ese chaján, ¿no? Vais a ver esas gyozas, Exacto. esa cevichili. Eso va a ser como... Siempre va a estar presente. Además, la cevichili es que la foto se te queda marcada con esa salsa viscosita, un poco Sí. como la del cerdo agridulce en España. Sí, bueno, Muy porque claro, se parecida. utiliza mucha fécula de patata también Sí. para espesar salsas, ¿no? Al final, ciertos trucos que hacen que, bueno, que sea fácil hacer, fácil y barato Y hacer visual, estos platos. porque ves Claro. una salsita brillante, viscosita, ¿no? Parece que va a estar rica. Pero bueno, pues eso, si estás en Japón y te apetece... Al final, si te apetece un menú rápido, de fideos, arroz frito y unas gyozas baratas, ¿no? Un menú Sí. baratito, eso sería chukariori. Si quieres ya adentrarte en la cocina china... El pato Pekín, esos Bien. xiaolonbaos y demás, pues Pues el ahí ya te chugoku. tienes que ir a Chugoku, un restaurante Chugokuri. Y si quieres cosas que a veces a lo mejor no sabes, que dices, bueno, pues mira, me aventuro, pues te vas a las Magi Chuka. Y estas. ahí ya, bueno, te explota la cabeza. Sí, ¿no? Porque probablemente, ahí ¿no? a lo mejor hasta medusa y Sí, cosas de ya estas. ahí es de todo, ¿no? Tenemos alguna recomendación, no muchas porque es curioso, hemos comido más comida china fuera de Japón, Sí. en otros puntos del mundo, que en Japón, sí. Pero bueno, por ejemplo, Hidayaka sería una machichuca, una cadena de machichuca. Y bueno, pues, por ejemplo, estuvimos también en Gyoza no Oisho, que también es como una cadena de Sí. machichuca, ¿no? Y bueno, y a lo mejor, depende de cómo se nos dé, pues no sé, porque a lo mejor hemos comido algún restaurante chino. No digas a lo mejor, si ya sabes que sí, pero eso ya lo contaremos la semana que viene. Claro, porque ¿no? la semana que viene, acordaos, es el primer episodio de la temporada 7, entonces viene un Japón a fondo sin lite, volverá a ver japonismo mini, leeremos comentarios, etcétera, etcétera, etcétera. Y aquí se termina la temporada 6, una temporada que nos ha dado para un montón de cosas, porque bueno, hemos hablado de amuletos, como por ejemplo, recuerdo el sarubobo, hemos hablado de los castillos, me acuerdo que hicimos 2 japonesamente de estructuras, ¿no? de castillos. Hemos hablado de temas como el kimono, hicimos la tercera parte del kimono. La tercera parte, sí. De los kamon, los blasones familiares. Hemos hablado en gastronomía pues del arroz, del katsuobushi también. Estoy aquí pensando en voz alta. ¿Y de también de la regla destinos? de los 5 en la comida. ¿Y de destinos cuáles De hemos destinos hablado esta temporada? Hablado, a ver, que lo miro porque no me acuerdo, porque son 50 episodios, pero hemos hablado, por ejemplo, del monte Nokogiri. Oh, qué chulo. Hemos hablado de Kaga Onsen. Hemos hablado de Tokyo Disney, tanto Tokyo Disneyland como Tokyo Disney Sea. Hemos hablado de qué hacer en 3 días en Osaka, de los mejores lugares para ver el monte Fuji, de la ciudad de Narita, de los barrios de samuráis. Vamos, que ya veis que de todas maneras... Puedo seguir, que hay un montón. La península de Izu. Las temporadas de Japón a fondo son siempre parecidas porque evidentemente os vamos a dar un montón de indicaciones para descubrir Japón, tanto lugares más típicos como otros destinos menos típicos, donde vais a decir eso de... Pero no se decía que Japón estaba masificado. Esto nos lo decís mucho cuando vais a los sitios que os recomendamos. Pero también hay muchos episodios para aprender más de cultura, para tener un poco más de contexto cuando veáis ciertas cosas, porque siempre lo decimos, Japón es un país que sorprende a cada mirada, porque todo resulta diferente. Pero si eso que estáis viendo tenéis un poco más de contexto porque habéis leído japonismo.com, porque habéis escuchado estos episodios, creo que se disfruta todavía más. Y luego además tenéis también muchos episodios de aspectos gastronómicos porque nos encanta. Nos gusta comer. Entonces, la temporada 7 no os vamos a decir
qué episodios vamos a hacer, qué Uy, no, temas que son vamos a tratar, 50 más, esto, madre pero mía. va a ser interesante como todos. Bueno, seguiremos hablando pues de cosas tradicionales, cosas más modernas. Algo de trenes hay que meter. Algo de trenes, algo de gastronomía. A veces nos pondremos más intensitos y Luis entonces hará de abogado del diablo. Al final de temporada se pondrá intensito. O él. abogado del Tengu, a lo mejor, Abogado como del la semana Tengu. pasada. Exacto, ya que ya se nota que vas llegando a final de temporada. Porque Yo te ya me pones dejo llevar. Sí, tú ya te pones intensito, ya dices Yo salsa, cuando empiezo la dulzona, temporada mercaderes. tengo un poco como toda esa energía de no me vendas motos, ¿sabes? Stop the bullshit y stop inventing, que decía Stop Carlos Sainz. inventing, exacto. Pero llega un momento ya que yo no puedo Ya, más, ya, porque es una lucha constante, entonces al final es go with the flow. De hecho, no sé qué pasará en el inicio de la temporada 7 porque no descansamos. Empezamos la temporada 7 la semana que viene. Así que a ver cómo. Yo espero que se nos dé comienzas. bien, ¿eh? Espero que se nos dé bien. Cruzad los dedos y acordaos, dejadnos comentarios, que nos encanta leeros y os respondemos siempre a todos, aunque en estos, ya habéis visto, ¿no? En este julio y agosto que hemos estado con los Lite, eso no ha habido esas respuestas, pero en las webs donde nos los dejáis sí que las ha habido. Respondemos, leemos y respondemos a todos. Pues nada, nos vamos un poquito a la playa. Un ¿o poquito a algo? la playa y volvemos la semana que viene. Venga. Mátane. Mátane.